Bienvenidos a nuestra serie acerca de los últimos tiempos. Hoy vamos a estar con la clase de Abraham esperaba la ciudad celestial. Yo espero que usted disfrute esta clase tanto o más de lo que ya yo la he disfrutado. Vamos a ver cómo Abraham logró en su paso por este mundo tener su mirada en las cosas celestiales. Él supo mantener el equilibrio entre las riquezas pasajeras y las eternas, enseñándonos así a amar el cielo como el verdadero hogar. Hebreos 11:10. Una de las tendencias más peligrosas que amenazan la vida del creyente es la de amar este mundo, debido a que el corazón es dado a postrarse ante la vanidad de la vida. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, busquemos, miremos las cosas de arriba, porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Si no, lean Colosenses y también Primera de Pedro. Cristo, antes de morir, le dijo a sus discípulos que Él iba a prepararles lugar en la casa de su Padre y volvería. Recuerde que estamos hablando también de la segunda venida de Cristo, para que donde Él estuviese, también ellos pudieran estar. Vamos a ir a nuestro primer punto, donde vemos cómo Dios prometió a Abraham darle la tierra de Canaán por herencia. Y vemos en el punto 1 cómo la perspectiva de Abraham y de Lot eran diferentes. Vamos a ir al capítulo 13 de Génesis a partir del verso 12. Lo que dice acá es: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Así que lo primero que notamos al leer el verso es el nombre de Abraham, que significaba padre enaltecido. Más adelante Dios le cambia el nombre por Abraham, que significa padre de multitudes. Abraham, cuando llega a Canaán, no establece allí su morada permanente, sino que dice que acampó en aquella tierra. Acampar es estar en una tierra con la perspectiva de vivir ahí temporalmente. Dios fue el que le dio a Abraham la tierra de Canaán. Así que si Dios la dio, es una bendición. Pero la perspectiva correcta de la fe es poner nuestro corazón en Dios y no en las bendiciones que Él nos da. Y para establecer este principio, en la segunda parte de este verso se hace el contraste entre Abraham y Lot. Dice que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Si vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 7, se le describe a Lot como un hombre justo. Pero el contexto de este verso 13 que estamos estudiando, vamos a ver que Lot tenía la mirada en lo terrenal. Así que tenemos que decir: cuidado, no sea que después nosotros, de ser justificados por el Señor, seamos envueltos en la vanidad de la vida presente. La conducta del creyente debe de enseñar la dirección que es por la fe y no la corriente de este mundo. Leamos Primera de Juan. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Punto B. Nos dice cómo la visión de Abraham era conforme a la herencia prometida por Dios. Seguimos en el verso 14 del capítulo 13, donde nos dice: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Este verso enseña la primera vez que Dios habla con Abraham después de haberse separado con Lot. Una lección que podemos tener acá es que cuando hacemos la voluntad
de Dios, estamos en el mejor ambiente para oír su dirección. Ahora Dios le ordena a Abraham alzar sus ojos y mirar. El lugar donde estaba le permitió ver los 4 puntos cardinales, así que era un lugar alto. Le enseña el Señor a Abraham el tamaño de la tierra que Él está prometiendo. El lugar donde Abraham estaba era un monte al oriente de Betel. Lo puede leer en Génesis 12:8. Más adelante, en Génesis 28:17, se nos enseña que Betel es casa de Dios. Recuerden que allí fue la visión de Jacob, donde la escalera apoyada en la tierra tocaba el cielo y los ángeles de Dios dice que subían y descendían. Esta escalera representaba a Cristo, quien une al hombre con Dios. Leamos Génesis 28. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Si leemos también Juan 1:51, dice que Jesús dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Solo cuando estamos en Cristo podemos entender la magnitud de la herencia que tenemos en Cristo, que se nos ha prometido en Él. En el verso 15 dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Este verso 15 nos da la justificación de por qué Dios lleva a Abraham a mirar la tierra que él le daría. Todo lo que él pudiera ver le sería dado, no solo a él, sino a su descendencia para siempre. Esto es bueno de resaltar. Todo lo que él pudiera ver le sería dado, dice, no solo a él, sino que también a su descendencia. Así que démosle, es una aplicación espiritual a nuestros días en esto. Esta, dice, es una sólida base de por qué los judíos reclaman para sí toda la tierra que Dios le prometió a Abraham. Ahora vamos a la lección práctica. Dice: asimismo, los padres de familia tenemos un rol muy importante al alcance espiritual de su descendencia, de cómo podemos llegar hasta nuestras generaciones. Dice: los padres deben ser la conexión que exista entre ellos y Dios. Esto para la bendición de su generación y desarrollarse en la fe para dejar un legado digno de ser imitado. Solo nuestra conexión con Dios podrá bendecir realmente nuestra generación. Dice Génesis 18: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendito en él todas las naciones de la tierra, pregunta. Porque yo sé, dice, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjese lo que Dios está hablando acerca de Abraham. Dice, aquí se dice que por Abraham proceder de esta manera, el Señor haría venir sobre él lo que le habría prometido. ¿Qué era lo que él haría? Dice, enseñar a sus hijos y a su casa que guardaran el camino de Jehová. Dice, nuestra visión como padres no debe limitarse solo a la salvación, a que nuestros hijos alcancen la salvación, sino que también ellos sean participantes activos en la herencia celestial. Llegamos al final de nuestro primer punto con nuestra frase clave. Todo lo que él pudiera, dice, le sería, no solo a él, sino a su, y dice, para siempre. Punto número 2.
Dios prometió a Abraham multiplicar su descendencia. La descendencia de Abraham sería incontable. Verso 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. En este verso, el Señor le da a Abraham una idea de cómo sería su descendencia. Aunque en este momento él no tenía hijo, le asegura que sería innumerable y le da 3 ilustraciones para que se dé la idea. Una era el polvo de la tierra en Génesis, que es el capítulo que hemos leído, verso que hemos leído, 16b. También como la arena que está a la orilla del mar, que está en Génesis 22, 17 en la parte B. Y también como las estrellas del cielo en Génesis 22 en el verso 17a. Esto que acabo de decirle nos habla que primero habría una descendencia terrenal de Abraham. Y Dios la ha hecho innumerable en cifras, que si la vemos en cifras, por lo menos las que se dieron en medios judíos en el 2020, dice que en el mundo hay alrededor de 14.8 millones de judíos. De ellos, 8.1 viven fuera de Israel, incluyendo 5.7 que viven acá en Estados Unidos, mientras que 6.7 viven en Israel. Pero hay otra descendencia a la cual Dios prometió multiplicar, la que es por la promesa a través de la fe. Vea lo que Pablo dice en Romanos 9, haciendo una aclaración a los descendientes de Abraham. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Está haciendo la referencia a los de carne, que es el pueblo de Israel, pero a los de la promesa, dice, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. También en Juan 8:33 dice, le respondieron a Jesús, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Esto eran algunos judíos religiosos que se estaban jactando de ser descendientes de Abraham, aunque ellos no creían en Jesús como Mesías. Y también en Lucas 3, del 7 al 8, Juan el Bautista les da tremenda exhortación. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esta descendencia en cuanto a la fe comenzó a crecer desde el día que nació la iglesia en Pentecostés. Ese día, además de los judíos que creyeron, que nos lo dicen en Hebreos 10, muchos gentiles fueron añadidos. Y durante estos 20 siglos de cristianismo, millones de gentiles no circuncidados han aceptado a Cristo para seguir las pisadas de la fe que tuvo Abraham. Romanos 4:12. Y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, que eran los del pueblo de Israel, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Punto B, nos dice el llamado divino a Abraham incluía el ser peregrino en la tierra. Verso 17. Levántate, se le dijo a Abraham,
ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Este verso presenta a Abraham como peregrino en la tierra prometida. Dios le está mandando a recorrer la tierra. La obediencia de Abraham a este mandato era un desafío a su fe. En ese lugar vivían cananeos y fereceos, y el paso de Abraham por ahí, no sería inadvertido por lo que vamos a leer en Génesis 13:2, donde dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y en Génesis 12:16 dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Así que un hombre con todas estas posesiones, pasando por aquellos territorios, era imposible que pasara inadvertido. Así que él, al recorrer la tierra a lo ancho y a lo largo, le implicaba cierto peligro. Nosotros también tenemos promesas en Cristo que son nuestras, pero que debemos alcanzarlas por la fe. Aunque esto nos va a implicar cierta confrontación con el enemigo. La orden de caminar sobre Canaán, estaba relacionada con la realidad de que ese territorio le pertenecería por la promesa que Dios le había hecho. Más tarde, su descendencia debía de conquistar aquella tierra donde Abraham caminó. Y la condición dada a los conquistadores, que era la descendencia de Abraham, seguiría, dice, el mismo patrón que le dijo Dios a su siervo Abraham. Leemos Deuteronomio 11:24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y también lo dice en Josué 1:3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. En el verso 18 leemos, Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová. En obediencia a Dios, Abraham comienza a mover su tienda. La palabra tienda nos ayuda a entender el carácter peregrino de Abraham. Nosotros, los hijos de Dios, debemos saber cuál es nuestra morada permanente. Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí en esta tierra ciudad permanente, sino que estamos buscando la porvenir. El recorrido de Abraham lo llevó a establecerse en el encinar de Mamre. Mamre era un amorreo que se convirtió en amigo y en aliado de Abraham. Y el encinar de Mamre era una ciudad cananea, situada a unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén y pertenecía a Hebrón. Ahí el patriarca edificó un altar a Jehová. El altar es un lugar de abnegación, de entrega, de adoración, pero sobre todo está haciendo referencia a la cruz de Cristo, donde Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para salvarnos y así nosotros poder heredar la vida eterna. Hemos llegado al final de nuestro segundo punto con nuestra frase, a aquel que tal de pecadores contra sí mismo, para que vuestro no se hasta Hebreos 12:3. Tercer punto, Abraham se consideró extranjero porque él esperaba la ciudad celestial. Dice, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida. Qué gran controversia, ¿verdad? Se la habían dado a él, pero él habitó ahí como extranjero. Verso de Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir
como herencia. Y dice que salió sin saber a dónde iba. Este verso lo que hace es enseñarnos la fe de Abraham. En Génesis 12:1 se registra la primera vez que Dios llama a Abraham. Aquel llamado incluía dejar atrás su tierra, su parentela y la casa de su padre. En Génesis 12:4, Abraham hace su salida obedeciendo aquel llamado que se le había hecho. Más o menos tendría él unos 75 años cuando sale de Ur. Lo hizo sin una ruta previa, solamente confiando en que Dios le mostraría el camino. Durante unos 25 años de peregrinaje, el Señor le habla en 44 ocasiones. Una fue para darle promesas, otra fue para confirmarle esas promesas y la otra fue para orientarlo en el camino que él debía de seguir. Si leemos Romanos 10:17, nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que solo oyendo su palabra, nuestra fe crecerá. Si nosotros vemos los motivos con los que Dios le habla a Abraham, son los mismos motivos que hoy día el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Y lo hace por medio de su palabra escrita, por su palabra predicada, por su palabra enseñada, por su palabra revelada. Así que la fe combina lo que Dios dice con lo que nosotros creemos para obedecer. Verso 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos, dice, de la misma promesa. Este verso 9 se contrasta con el verso 8, que es el que acabamos de estudiar, donde él sale hacia la herencia con el hecho de que al llegar a esa tierra prometida, él se comporta como un extranjero. Aquí el uso del sustantivo extranjero no es porque él pertenecía a Ur y por eso era extranjero en Canaán. Más bien, era que se consideraba extranjero en Canaán porque su ciudad era la celestial. Con razón, los habitantes de Hebrón lo identificaron como un príncipe de Dios entre ellos. Lo dice Génesis 23:6. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Y no es una pregunta, es una afirmación acerca del testimonio de Abraham entre ellos. Abraham moró en tiendas con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la misma promesa. Abraham influyó para que tanto su hijo como su nieto amaran el cielo como su casa eterna. Como su casa eterna. Según Hechos 16:31, nosotros tenemos la misma oportunidad que Abraham. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No automáticamente porque lo aceptamos, sino porque al nosotros aceptarlo, dar testimonio y compartirlo con nuestra familia, estamos extendiéndoles a ellos la promesa. Nuestra conducta, dice, refleja lo que creemos y es esa conducta la que hará que nuestra familia aprenda a amar las cosas del cielo y no la vanidad de la vida presente. Punto B. La esperanza de Abraham era la ciudad celestial. Dice el verso 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este verso nos dice el motivo de Abraham para tener una actitud libre de vanidad en Canaán.
Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Otra versión dice que tiene bases sólidas. Esta ciudad es la Nueva Jerusalén, donde será el tabernáculo de Dios con los hombres. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Su arquitecto, su constructor es Dios, dejando claro que la fe de Abraham estaba relacionada directamente a Dios mismo. O sea, no eran las cosas que Dios le daba, era a Dios a quien Abraham seguía. Y basa en el Señor su esperanza de habitar eternamente en la ciudad celestial. Abraham esperaba aquella ciudad por la revelación que tuvo de Cristo, pues Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Eso lo pueden leer en Hebreos 9:11. Por Lucas 20 sabemos que Abraham y sus dos coherederos para Dios viven. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Verso 11. Nos sigue el capítulo con más hechos que prueban el poder de creer. Ahora vamos a ver a Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿En quién tenía Sara? Su fe en Dios y no en las circunstancias ni en lo que ella sabía de sí mismo. Sara, la esposa de Abraham y madre de Isaac, fue estéril, pero creyó que Dios cumpliría la promesa, no importando la condición de su cuerpo. Así que ella recibe fuerzas sobrenaturales para lograr concebir a los 89 años. El verso 12 concluye el testimonio de Abraham diciendo de él: estando casi muerto, salió una descendencia como las estrellas del cielo. Romanos 4:18 dice: él creyó en esperanza, Abraham, contra esperanza. O sea, humanamente no era posible aquella promesa se cumpliera en ellos. Para llegar, dice, a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Para Abraham mantenerse creyendo, tuvo que ver a Dios y no las circunstancias. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, sino siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que levantar. Dios es el Dios de los imposibles. Dice, convencido Abraham que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4:22 dice que esto que Abraham creyó le fue contado por justicia. También lo repite Génesis 15:6. Él creyó
y le fue contado por justicia. Dios nos ha prometido vivir con Él en el cielo. Nos dice Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Solo que nuestra fe debe ser firme para que en las circunstancias presentes nuestro carácter y nuestra conducta muestren nuestra esperanza gloriosa, como se mostró en Abraham y en Sara. Hemos llegado al final de nuestro tercer punto con la frase: combina lo que Dios dice con lo que nosotros para. Nuestra reflexión dice: al considerar nosotros lo que hemos aprendido, lo que hemos repasado de la fe de Abraham y de su perspectiva acerca de la eternidad, debemos nosotros preguntarnos: ¿cuál es la nuestra? ¿Cuál es nuestra perspectiva de nuestra fe? ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿Qué estamos esperando? Sabemos las promesas que se nos han hecho a todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor. Ahora la pregunta es: ¿las estamos creyendo? ¿Creemos en el cumplimiento de ellas? ¿Cuál está siendo nuestro orden de prioridades? Aquí es un autoexamen. Recuerde que vamos a continuar con esta serie, que va a ser de 13 clases, si no me equivoco, acerca de los tiempos del fin. La próxima semana será como en los días de Lot. Espero que haya sido de bendición esta palabra.